Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y LG Cook. Mi nombre es Bel Román y me encanta darles la bienvenida a nuestro podcast comentarios. Tenemos muchas cosas que platicar. De hecho, quiero avisarles que como me había estado retrasando en las últimas semanas, no había podido sacar el podcast. Obviamente se me juntaron muchos de sus comentarios y de sus colaboraciones. Por lo tanto, durante los próximos días voy a tener, pues ahora sí que el podcast para poder compartir con ustedes todas estas pues maravillosas opiniones que han dejado, que como siempre les digo se merecen mi respeto por todo lo que me comparten. Muchísimas gracias. Y vamos a comenzar con algunas notas que si bien se me habían quedado, como dicen, en el tintero, en este momento pues resulta que tienen algún tipo de actualización. Ahorita van a ver a qué me refiero. Y vamos a comenzar justamente con Mari. Mari nos comenta: como siempre me encanta el podcast y escuchar las opiniones de las chicas. Veo cada día somos más las que nos animamos a dejar por escrito lo que opinamos. Salieron muchas cosas nuevas relacionadas con el tema de los papeles de HYBE. Ustedes recordarán este escándalo, fue tremendo. Lo primero fue la disculpa del CEO de HYBE, garantizando que no volvería a repetirse este comportamiento. Aquí lo interesante está en el hecho de que recordamos, es relativamente muy reciente como para que lo hayamos olvidado, todo lo que sucede con HYBE, y como en respuesta ahora ya tenemos la dimisión de este hombre y llega una nueva CEO a HYBE. Esto es interesante porque esta mujer tiene un currículum que la hace ser, digamos, una empleada de HYBE desde el 2010. Ella estuvo en todo el proceso de selección de los BTS y hay un video que de hecho el día de hoy se hizo viral, donde ustedes lo deben de recordar porque también se dio a conocer. Nam está platicando de cómo se forma BTS y cómo esta mujer en específico es la que dice: bueno, vamos a darle una oportunidad a Jimin. Esto es interesante porque ella luchó para que Jimin se quedara, y en este video Nam hace mucho hincapié en que si ellos no hubieran tenido a Jimin, todo hubiera sido un desastre, porque cada uno de ellos aportó algo, un elemento mágico a BTS para que se convirtieran en lo que son hoy en día. Esta mujer ahora va a ser la encargada de llevar las riendas de HYBE. ¿Qué esperamos? Bueno, mucho más empatía, porque además la situación en HYBE con varias de sus subsidiarias es muy delicada. Ustedes ya saben a quiénes y cómo me refiero, sobre todo con dos agrupaciones de chicas, donde esperemos que esto dé nueva luz respecto al futuro de estos dos grupos y que ambos tengan oportunidad de tener, digamos, este crecimiento como artistas. Ojalá se logre. Y bueno, son cambios muy importantes y significativos que están llegando a HYBE. Se siente como así como el aire fresco pegando en nuestros rostros. Confiamos mucho en que la elección de esta mujer, así como peleó por Jimin para lograr, digamos, que BTS sea lo que conocemos hoy en día, esta visión que tiene esta mujer, pues también lleve a HYBE a un buen puerto, porque sí era necesario hacer un cambio. Era impensable creer que no iba a haber un costo para alguien por este error, y bueno, pues ya salió el primero. Así que si ustedes quieren ver este video, está disponible en mi cuenta de ex Twitter. Ya saben que me van a encontrar como @boyswelove2023, donde tenemos este fragmento de la entrevista con Nam, con esta mujer que, como les decía, ahora es la nueva encargada de HYBE, y creo que llega en un momento donde realmente es muy necesario que alguien tome las riendas de la empresa, porque hay muchas cosas que sabemos que están mal, y esperemos, insisto, que ella sea más empática y pueda cuidar de sus artistas. Creo que eso es lo más importante. Mari también nos comenta lo siguiente: como están tirando hate a diestra y siniestra con todo y para todos, tendremos que tener paciencia y ver las cosas 20 veces y no dejarnos influenciar por lo primero que veamos o escuchemos. Hay mucho canal y mucho seguidor de otros fandoms que lo están pasando genial. Si ya antes tiraban odio, ahora le han dado mano libre para seguir haciéndolo. Lo peor es que todos estos ataques vienen cuando los chicos están a punto de sacar música o algún programa. Y es que cuando empieza a ocurrir todo esto, esta situación desgraciadamente de los papeles de HYBE,
pues también semanas después vemos las premiaciones como los Mama, donde los chicos pues relativamente se podría decir que les va muy bien. Digo, se llevaron suficientes premios como para decir BTS sigue presente y sigue luchando por los premios, aunque esté más de la mitad del grupo en su servicio militar, y sabemos también lo que generó este premio que se lleva Jimin. Así que sí, también es importante recordar que ahorita es un momento para que estemos lo más unidas posibles como seguidoras de Jimin, como seguidoras del Jungkook y por supuesto como seguidoras de BTS y de su música. Y creo que es ese el momento a cerrar filas y tener mucho cuidado con la información que está saliendo. Hoy justamente me dejaron también 2 comentarios que decían que Jungkook estaba muy delicado de salud, y uno de ellos inclusive hasta insinuaba que V ya lo sabía y que estaban en la unidad de V, y yo así de, a ver, espérenme tantito, eso es completo y totalmente imposible. Siempre es bueno que ustedes tengan en cuenta que si la información no sale directamente de HYBE o en este caso directamente del ejército de Corea, no pueden creer absolutamente nada de lo que se dice. Me da pena decirlo, pero sí hay mucho buitre ahí que ni siquiera es fan, ni siquiera les interesa, a veces ni siquiera saben quién es quién en BTS, pero se cuelgan de ellos para tener vistas, para generar chismes, y obviamente eso a ellos o a esas personas les trae beneficios. Por favor, tengan mucho cuidado con la información, verifiquen de dónde viene. Como les decía, en este momento solo tenemos 2 fuentes que son completamente y totalmente confiables. Por un lado está HYBE y por el otro está el mismo ejército de Corea. Si de ahí no vienen las noticias, por favor no las crean, porque se dice cada barbaridad y sí da hasta coraje ver que esas personas logran tener las vistas y obviamente sacar beneficios de esto cuando todo es mentira. Ahora, por otro lado, Carmen también comentó: creo que ARMY debe tener ya con urgencia calma y cordura. Con esta frase quiero decir que mantengamos serenidad y no nos dejemos llevar por la rabia y esto nos lleve a decir y hacer locuras. He visto cada video gritando insultos, tanto así que nos estamos peleando entre el fandom. Enfoquemos nuestra energía en apoyar a los chicos. En cuanto a los ship, estos son parte del K-pop, incluso de personajes de anime. En cuanto a Jimin y Jungkook, ellos son un caso especial, porque creo que no son un ship sino una pareja. Cuando conocí a BTS, y de eso hace años, ellos llamaron mi atención por su interacción. Yo me decía, estaré equivocada, pero no, porque analizándolos me di cuenta que no era igual con los demás chicos. Ni siquiera Tae y Jimin se comportaban como lo hacían Jimin y Jungkook. Si fuera un fanservice sería el más largo que he visto. Y qué buenos actores son. Mi opinión es que son una pareja. ¿Qué clase de pareja? No lo sabemos con exactitud, pero lo son, y creo que su historia se escribió sola. No sé si la empresa sacó provecho de eso, pero lo que sí se ve es el cuidado de Jungkook con Jimin. A veces he visto que Jimin es como más tímido y los chicos lo han rescatado de ciertos conductores de programas. Bueno, mantengamos la calma y no nos dejemos llevar sin informarnos bien con páginas serias. Y es que aquí lo volvemos a retomar. Cada una de nosotros o cada uno de nosotros que estamos aquí en el canal, y esto es algo que también voy a empezar a crear, que es como una escuela, por así decirlo, donde vamos a conocer más acerca del BL y los ships y por qué nos hacen sentir como nos hace sentir, sobre todo en el caso de Jungkook y Jimin cuando los vemos juntos. Y se los voy a comentar porque he estado viendo y estudiando mucho acerca del BL. Como ustedes saben, tuve la oportunidad de asistir a una convención dedicada a este tema en la Ciudad de México. No sé si esto existe en otros países del mundo, pero me siento en particular orgullosa de lo que vi. Pero sí hay como que de repente muchos detractores, como siempre ocurre, que atacan mucho al BL, atacan mucho a los ships, y creo que es importante que hablemos del tema, que lo pongamos sobre la mesa y que entendamos que es un fenómeno que además lleva gestándose muchísimo tiempo. Estamos hablando de una historia de alrededor de 60 años como tal, el movimiento, y que aquí lo que nos interesa, por ejemplo, es promover el amor, por ejemplo, si es que existe entre Jimin y Jungkook, la clase de amor que ellos se tengan y cómo lo tengan, y que cada uno libre en su cabeza decida lo que ellos son, que nadie nos tenga que manipular y quiera manifestar sus ideas a través de nosotros. Eso creo que es lo que yo pretendo con el canal cuando hablo del ship
de Jimin y Jungkook, cada uno de ustedes, según lo que siente en su corazón y según lo que perciba, tiene derecho a creer lo que quiera de lo que ellos sean o no sean. Así que muchas gracias, Carmen, por esta reflexión porque me gustó mucho. María Teresa comenta: de todo, lo único que puedo estar segura es que el Jikook es real. Es imposible tener los comportamientos que ellos tienen y que sea una actuación, porque si fuera así, estos chicos tenían que estar en Hollywood y ganarse todos un Oscar, año tras año. Lo que quiero decir es que su manera de actuar es real, porque les salen sin querer esas miradas, roces y sonrisas. Ese es su día a día, esa complicidad. No puede ser una actuación continua, tarde o temprano se delatarían, y esa naturalidad es la que delata que ellos son reales. Lo sé y no lo dudo, que también tuve mis dudas cuando empecé a verlos, pero estoy totalmente convencida que eso es amor verdadero. Volvemos a lo mismo de que cada uno de nosotros tiene la libertad de mirar en el Jikook lo que quiera. Yo, por ejemplo, también tengo mis sentimientos muy arraigados con lo que siento por ellos. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. La libertad de que ustedes también tengan un lugar donde expresar sus ideas y que además sepan que probablemente va a haber muchas personas que se van a sentir como ustedes. Ahora, Uva comenta: hola Bel, mi opiniones. Nuestros chicos ya han recorrido un largo camino, se han vuelto fuertes. Esto que está ocurriendo en otros tiempos los hubiera derrumbado, pero debemos respetar y confiar en nuestros chicos. ¿Qué importa las relaciones que tengan? Tienen su talento, voz, belleza, personalidad, sus armies. Entonces, ¿qué nos preocupa? Porque ellos ya han madurado lo suficiente. Los chismes son solo chismes. Miremos en ellos lo bonito, lo mágico. BTS son los 7, los amo y para mí el Jikook es único. Su química es hermosa y si no les gusta de malas, qué pena que solo quieran destruirlos. Gracias a Dios están las verdaderas armies para defenderlos de toda esa toxicidad que se mueve alrededor de ellos con malas intenciones. Seamos prudentes y no creemos en comentarios sin fundamentos o no estén comprobados al 100%. He dicho Jikook Forever y es que volvemos a lo mismo de las fuentes. Ahorita creo que es muy importante que ustedes reconozcan las fuentes para que no caigamos en estos chismes y en muchas cosas que se están diciendo. Noemí comenta: como fandom no debemos perder el enfoque en apoyo a BTS. A los 7, sí también pienso que deberíamos darle el Oscar como actores a Jimin y Jungkook. Esas miradas cómplices y su interacción, sea lo que sea, siempre que sean felices y disfruten de su maravilloso arte. Volvemos a, si todo esto es algo armado por Big Hit, en este caso ahora Hype, para conseguir más seguidores, entonces aquí está pasando algo realmente muy extraño y ese fanservice que tienen Jimin y Jungkook de verdad ya ha sobrepasado todo, porque el hecho de que inclusive hoy por hoy estén en el servicio juntos creo que dice muchísimo de la necesidad que tienen el uno del otro y de la gran amistad y apoyo que significan Jimin para Jungkook como Jungkook para Jimin. Entonces volvemos, qué buenos actores son. La verdad, este fue un comentario que, si se fijan, es la tercera vez que lo mencionan porque estamos muy sorprendidos con toda esa química y más que en días anteriores Jimin vuelve a mencionar a Jungkook y dice: es que Jungkook está aquí conmigo y estamos hablando y estamos haciendo planes. Entonces ya dos personas que se apoyen a ese nivel y que tienen esa unión, no sé, es que realmente nos deja pensando muchísimas cosas. Si es que están manipulados, insistimos, ¿qué nivel de manipulación? Ahora, Karina nos comenta: Bel, en Tailandia con el Mew Gulf pasó lo mismo. Era un fanservice manejado por la empresa de ambos hasta que Mew, en este caso uno de los integrantes de este ship, Supacit, se animó y los desenmascaró y renunció y formó su propia empresa. Él, como Jimin, también recibe mucho hate, pero él no se quedó y no se dejó manipular. Hoy por hoy él se comprometió con Tool después de mucho tiempo que mantuvieron en secreto su relación, y bueno, estoy feliz por mis idols Mew Tool. Y como siempre digo, conocí a BTS por Park Jimin y me enamoré de esa cultura del K-pop por Jimin. Seguiré apoyándolo por siempre y para siempre. Amo el ship del Jikook, Kookmin, Yoongi porque son dos almas destinadas. Y bueno, como fans lo apoyaré siempre a mi Mimi. Me declaro Jiminista hasta el infinito. Aquí Karina nos hace un comentario que es ya directo sobre lo que sucede, por ejemplo, en otros países de Asia como Tailandia, que
dado al éxito del BL, por eso les digo que sí en algún momento vamos a tener que hablar de esto en el canal para que también ustedes comprendan de lo que estamos hablando y cómo todo tiene que ver con todo. Bueno, pues Tailandia se abre porque tienen un gran éxito con esta clase de historias y empiezan a surgir también historias reales de amor que a veces tiene que ver con esos mismos protagonistas de historias BL que si bien creíamos que estaban con otros actores que también compartían con ellos los estelares, bueno, pues hoy por hoy podemos ver cómo declaran su amor no por esos actores, pero sí por otros, y empiezan a formar parejas y esto es muy lindo de ver. Tailandia también es un país que tiene una cultura muy severa, muy cerrada, pero empezamos a ver estos cambios y cómo dan oportunidad a que las personas se amen sin importar su género. Eso es muy interesante y le agradezco muchísimo a Karina que hiciera este comentario porque tenemos que seguir hablando del tema y tenemos que aclarar que las personas, independientemente de quiénes sean, como sean, a qué se dediquen, tienen derecho a amarse y que el BL como digamos un género literario y que se ha expresado en diferentes formas, bien se los decía, por un lado tenemos la ramificación de la animación, por otro lado los webtoons o cómics y también lo que son las novelas como tal, tiene derecho a expresarse y son cosas muy diferentes creo yo, pero vamos a ir platicándolos, se los prometo. Adriana nos comenta, me dediqué a ver series LGBT solo por conocer más de estas parejas y la verdad es que me encantan y existe tanta similitud con las interacciones que tienen Jimin y Jungkook que me deja dudando si son amigos o algo más. Lo importante es que ellos sean felices y eso me hace también muy feliz. Aquí volvemos, si se fijan, es un tema bastante recurrente en este podcast de qué significa el BL, los ships, cómo se relacionan uno con otro, qué tiene que ver inclusive o no con la comunidad. Por eso les digo que sí sea un tema que vamos a tener que hablar tarde o temprano. Sara nos comenta, antes que nada, gracias por el video. Ayer andaba súper emocionada porque me encontré con muchas publicaciones sobre Jikook en Tokio y esas imágenes y recuerdo cómo alimentaban mi corazón. La verdad no podría ponerme en sus zapatos respecto a lo que ellos vivieron en esa ocasión, pero sí imaginar lo delirante que debió ser. Poder por fin ser tan libres, aunque fuera por unos instantes al salir con máscaras y no ser reconocidos. Espero con todo mi corazón puedan volver a tener esa libertad algún día en donde solo sean simples mortales que caminen por las calles, siendo felices y sin ser juzgados con la lupa del dominio público. Este es un mensaje muy bonito que nos deja también Sara y que continúa. La presión y opinión de la sociedad parece seguir en la época medieval. Todos merecemos amar y vivir nuestra forma mientras no dañemos a nadie en el proceso. Y ellos son artistas, pero eso no nos da derecho a juzgarlos, sino más bien admirar lo que ellos desean compartirnos porque son humanos y no son perfectos. Por otra parte, todos los fanarts que has estado subiendo con la temática de Halloween están hermosos. En verdad hay muchísimo talento entre nosotras y mi admiración para quienes comparten su arte porque yo apenas si logro dibujar un árbol. Muchas gracias, Sara. Con este de hecho va a ser nuestro último comentario por el día de hoy y si se fijan hubo una tendencia en todo lo que estuvimos platicando respecto a los ships, a cómo nos sentimos cuando los miramos, la libertad que tenemos de imaginar lo que queramos, porque también últimamente me he topado y no quiero tampoco criticar estos movimientos donde exigimos igualdad para los hombres, para las mujeres, para los tipos de relaciones que tenemos, donde ahora parece que tenemos una necesidad loca de etiquetar absolutamente todo. Yo quisiera que nos demos la libertad y que demos también la libertad a que las personas sean lo que quieran ser, sin que tengamos que estar pensando si tenemos que participar de un movimiento y que tenemos que ser políticamente correctos, porque les voy a decir algo y esto es también de lo que voy a hablar. Creo que en la historia de la humanidad nunca ha existido lo políticamente correcto para nadie. Siempre va a haber alguna circunstancia que no va a ser adecuada para algún otro ser humano y esto es precisamente por la necesidad que tenemos de marcar todo, de ahora sí que decir, ese está cometiendo un error, no lo vamos a permitir. O sea, tenemos que darnos la libertad de pensar, de ser, de creer en lo que queramos creer y creo que eso también obviamente tiene que ver mucho con los sentimientos y
cómo observamos también a las personas que admiramos. Así que pues digamos, es mi reflexión por el día de hoy. Mañana vamos a regresar con otro podcast y si hay noticias, claro que también vamos a tenerlas. Por cierto que también a partir de hoy les voy a hacer estos shorts aquí en el canal. Probablemente también los voy a publicar en TikTok, donde les voy a mencionar mi arte favorito de este día, así que no se los pierdan porque a partir de hoy ya van a estar. Y este es un último llamado para los miembros del canal. De repente yo sé que a lo mejor debería de producir algunas cosas que sean diferentes para ustedes y mi intención, claro, que es hacerlo para de esta manera agradecerles todo el apoyo que han dado al canal. En el pasado he hecho, digamos, estas encuestas con ustedes para saber si quieren estar en contacto directo conmigo, si quisieran videos especiales, si quieren material especial. Casi nunca he recibido respuesta, entonces esta vez lo voy a hacer más de manera pública con todos los que forman parte del canal. Si ustedes fueran miembros, ¿qué les gustaría que les hiciera en especial? Y si esto también los anima a que ustedes se conviertan en miembros, créanme que me van a hacer muy feliz porque es bastante complicado en la producción de los videos. A veces se necesita pues muchas mejoras, ¿verdad? Yo hasta ahora estoy muy agradecida con todos ustedes por su apoyo y porque están conmigo aquí en el canal, pero siempre que ustedes también puedan ayudarme con estas cosas, se los voy a agradecer aún más. Que me digan, bueno, si yo fuera miembro del canal, ¿qué me gustaría que Bel hiciera en especial para mí? Que estuviéramos comunicados. He tenido hasta inclusive grupos en WhatsApp para los miembros del canal y desgraciadamente pues no logramos hacer este clic, que eso sería lo adecuado, que ustedes pudieran estar también en comunicación más directa conmigo, pero yo entiendo que muchas veces no es posible. Entonces coméntenme qué les gustaría que hiciéramos, preestrenos para ustedes de algunos especiales que se puedan ir lanzando en el canal. Coméntenme, me van a ayudar. Bueno, pues ahora sí, por el momento me despido, pero ya les decía, vamos a regresar muy pronto con información y con más podcasts, comentarios de los colaboradores del canal, y hasta entonces les dejo un beso gigante y nos vemos en nuestro próximo video.